Hola, ¿qué onda? Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a Bollero Filosófico. Somos Facu y Diana y bueno, empezamos una nueva temporada en el canal. Sí, empezamos una nueva temporada con ganas de empezar a hablar un poco más de filosofía, un poco más de los pensadores que son tan reconocidos en la historia de la literatura, ¿no? Sí, va a ser como su nombre lo indica, bajamos un poco la música, un embolleré entre filosofía, música, sobre todo rock nacional y como decía Facu, diferentes pensamientos, pensadores. Y en la parte que me toca, que es teología, y vamos a unir todo en este embolleré filosófico. Vamos a hacer una asociación libre, la famosa asociación libre que se hace a veces cuando hacemos pensamientos filosóficos. Sabemos que la filosofía no tiene una verdad absoluta y que ante eso nosotros nos vemos en esta nueva temporada con ganas de compartir un poco de eso. Hoy tenemos los temas, ¿cuáles son los temas de hoy, para empezar? Bueno, elegimos hablar sobre Artaud, un gran poeta, por lo menos para Facu. Yo no conozco nada, así que yo también voy a ser la sorprendida hoy con lo que es Artaud, Spinetta y toda su filosofía, y lo voy a contrastar, bueno, con versículos bíblicos, y vamos a también ahondar con Vox Dei, que es una banda muy importante del rock nacional que utiliza teología, así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es la vida de Artaud. Artaud es un pensador francés y sus primeros pasos como poeta fueron en los comienzos de su niñez. A partir de los 8 años, 9 años, él ya empezó a escribir poesía, empezó a encontrarse con eso, pero tuvo que pasar por un momento muy difícil que fue la muerte de su hermana, que tenía 7 meses, y él empezó a padecer una crisis nerviosa, mucho dolor de cabeza, y a costa de eso le agarró una meningitis. La madre, ante todo esto, se vio involucrada en toda esta situación de Artaud y la pérdida de su hija. Entonces lo lleva a consultas médicas y el médico le dice que necesita una medicación psiquiátrica, pero todavía no le daban en la tecla la medicación. Qué difícil es esto de empezar una consulta con un médico por una crisis nerviosa a través de un duelo, lo que es el duelo, ¿no? Sí, digamos, en una edad tan corta de la vida, ¿no? Y ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios? Ahí, ¿dónde entra Dios en la ecuación? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas cosas? Tal vez él a esa edad todavía no se preguntaba eso, pero tal vez la madre sí, era una situación muy difícil, un padre que siempre estaba ausente por el trabajo, la madre que era la única que se ocupaba, la nena que a los 7 meses, pobrecita, fallece, y bueno, ya hay un duelo, como os decía, algo chocante ya. Claro, sí. La relación del duelo, ¿no? El duelo y la melancolía, lo que es transitar un duelo, una falta tan grave que es perder a un ser querido, a él lo lleva y lo conecta directamente con la poesía, ¿no? La poesía, que es algo tan de transgredir realidades y palabras absolutas en lo que se refiere a la filosofía. Por ahí la poesía, en lo que muestra Artaud en sus escritos, por ejemplo, en una frase que dice él, cuando empieza una parte que a los 14 años él se empieza a conectar con una religiosidad, donde él decide ser sacerdote, se conecta con esto, pero dice, por ejemplo, sus palabras eran en el hospicio cuando él estaba internado ya: la iglesia es una institución que tiene reglas y yo no sirvo para cumplir el reglamento. Yo debo encontrar libremente el sentido de la palabra sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Claro, ahí me está hablando de que hay una institución, ¿no?, que impone un cierto dogma o ciertas tradiciones dentro de la religiosidad. Y hablaste también de poesía, de este escape en el cual la realidad para él era arte. O sea, él no quería separar la vida del arte, ¿no? Y entonces, acá hay varias cosas que podemos analizar desde lo que es lo teológico, pero sin entrar en lo académico, sino en la relación que tenemos nosotros con Dios. O sea, Dios nos da la posibilidad de relacionarnos con Él, en una comunión, profunda, cercana. Él no está allá arriba en un trono gigante y nosotros somos
minúsculas criaturas que no podemos acceder a Él. No, al contrario, Dios quiere relacionarse con nosotros y nos da la posibilidad de trascender el duelo, de sentirnos mejor con nosotros mismos, con los demás. Las palabras que citaba yo, por ejemplo, eran quién soy, de dónde vengo, y que mi rostro quede tanto como el rostro de Dios impregnado en las personas. Que nadie se olvide de mi rostro, decía él. Pero primero las preguntas existenciales de la filosofía. ¿De dónde vengo? Y hacia dónde voy? ¿Cuál es la relación con Dios ahí en ese devenir de dónde vengo a dónde voy? Claro, tenemos el amor, tenemos la muerte, tenemos la vida, la relación con Dios y la necesidad que tienen las personas de conectarse con lo divino. Hay algo como un vacío, como que algo te falta y no hay que lo llene más que esa relación con Dios. Y él de alguna manera veía lo divino, lo identificaba, pero no podía acceder a él con la religiosidad, con el dogma, con la iglesia, la institución, pero sí tenía esa necesidad de conectarse. Entonces, si nos vamos al texto bíblico, si la Biblia católica y la Biblia evangélica es la misma. Hay algunas diferencias con respecto a los libros apócrifos que la Iglesia Católica sí reconoce como canónicos, que eso queda para que lo puedan investigar, pero básicamente es el mismo texto. Lo que es inspirado por Dios, vemos estos temas que estamos hablando ahora de la vida, la muerte, la comunión con Dios, la necesidad de relacionarnos, en uno de los versículos clave de la Biblia, que es Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16 habla de ese profundo amor, esa profunda misericordia que tiene Dios y esa necesidad de Dios de devolvernos a nosotros la posibilidad de relacionarnos con Él y por lo tanto sortear cualquier tipo de dificultad en nuestra vida. Vamos a buscar Juan 3:16. A ver, ¿qué nos dio Dios para nosotros volver a relacionarnos con Él? Eso está en el Segundo Testamento, sí, se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, no Segundo, Nuevo. Vamos a Juan 3:16. La búsqueda, ¿no?, de ser sacerdote, de que tenía todo, la verdad que fue una etapa muy compleja la que él estuvo atravesando, ¿no? Después de la muerte de su hermana, conectarse con la psiquiatría, con empezar a tomar una medicación, y del médico que todavía no le daban la tecla con la medicación, y de que más adelante le iré contando cómo siguieron los pasos, pero vamos a enfocarnos en esta parte que habla de, teológicamente, sobre lo que Dios nos dejó para leer. En Juan 3:16 el título es El amor de Dios para el mundo. O sea, no dice para una sola persona, no dice para el cura, no dice para el pastor, dice para todo el mundo. O sea, que todos tenemos acceso a Dios y no hace falta, como él, por ejemplo, pensó que el camino era hacerse sacerdote, no hace falta, si lo querés hacer obviamente queda en cada uno, ¿no? Pero para tener relación con Dios simplemente hace falta buscarlo, ¿sí? Buscarlo, claro. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, es decir, Jesús, para que todo aquel que cree, no dice, como dije, una persona en particular, cualquier persona crea en Jesús, o sea, crea en Él, no muera. Fíjense que acá habla de la no muerte. La no muerte. ¿Y cómo puede ser posible que una persona no muera? Si nosotros creemos en Jesús, vamos a tener vida eterna, ¿sí? Dice, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Él no vino a condenarnos, sino a salvarnos y darnos vida eterna. Dice, sino para salvarnos por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo. O sea que trascendemos la muerte, tenemos vida eterna, tenemos un Padre amoroso que dio a su único Hijo por nosotros y tenemos la posibilidad de cualquier persona acercarnos a Él. Y si creemos en Él, tenemos todas esas cosas. Bueno, estamos escuchando un tema harto que se llama las habladurías del mundo, ¿no? El hablar, el pensar, que el mundo habla generalmente, hay una especie de conspiración. Esto es lo que le pasaba a Harto.
él tenía una especie de conspiración de sus pensamientos, de todos sus fantasmas, que eran como espectros en su vida. Entonces es ahí cuando él toma esta situación de refugiarse en Dios, pero se da cuenta que hay como una institución y como toda una regla que seguir. Él seguramente era un capo leyendo la Biblia, porque para querer ser sacerdote, la verdad que tenés que conocer de estas palabras, ¿no? De esto. Fíjense que muchas veces no conocemos la Biblia y ya no queremos ni tocarla porque justamente muchas instituciones han manchado el nombre de Dios, o sea, han matado el nombre de Dios, han castigado a personas por muerto el nombre de Dios, etc. Entonces decimos, no, mejor ni leo, o pensamos que tenemos que ser sumamente eruditos para entenderla, cuando en realidad la guía del Espíritu Santo es lo que nos va a dar la posibilidad de entenderla. Y esto queda para otro momento si lo quieren investigar, pero la Biblia se entiende en el contexto del versículo. El versículo es esa porción, como por ejemplo lo que acabo de leer. Es un texto que tiene un contexto, ¿sí? Si yo no entiendo el contexto, la época, quién lo escribió en ese momento, qué pasaba socialmente, no puedo quitar de contexto el versículo porque si no carece de sentido, ¿sí? Bueno, la segunda etapa en la que Artaud se empieza a refugiar, él era muy fanático de Salvador Dalí y tenía como un interrogante, él se iba poniendo como interrogantes tanto la religión como el arte surrealista. Se contactó con otros pensadores para entender el surrealismo, porque él decía, bueno, yo no puedo seguir una institución, no puedo seguir los reglamentos de la iglesia, pero sí creo en la espiritualidad y creo en lo que se llama la superstición espiritual. Entonces se junta con estos pensadores y empiezan a hablar sobre el surrealismo y pone como frase, compartiendo con un surrealismo la misma desesperación y insatisfacción total. Algo que queda siempre insatisfecho en el pensamiento, queda siempre insatisfecho esta búsqueda que tenemos todos los seres humanos. Sabemos que la filosofía se busca la piedra filosofal, el gran saber. Y vamos y recurrimos a los libros sagrados justamente para encontrar ese pequeño saber. En estos libros sagrados que Dios nos deja, como decís vos, esas pequeñas, ¿qué serían? Versículos, enseñanzas. Bueno, parte de la filosofía justamente es encontrar la piedra filosofal. Y él descubre que en el surrealismo los sueños oníricos del día le daban un mensaje. Él sentía que había un trasfondo en un mensaje. En este disco, Spinetta, de las habladurías del mundo, habla de la estratosfera idiota, de una especie de fuerza sobrenatural que también lo asocia con Dios, a este ser supremo, este gran otro que no sabemos quién es, que nos atraviesa, porque él siguió todo lo que había escrito Artaud, siguió todo y compuso las canciones, y volvía a replantearse si realmente existía Dios, como que no se deja de entender que si realmente existe Dios, digamos, Dios como filosofía, digamos. Claro, al no encontrar consuelo en su vida y no poder acceder realmente a Dios, porque hay un dogma que se le imponía y él no quería adecuarse a ese dogma, cosa que es respetable, porque en realidad Dios no es un dogma, Dios no es una lista de reglas eh, que hacen que Él nos ame más eh, o, o nuestras obras o lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, nos va a acercar a poder tener una comunión con Él. No, lo único que nosotros nos salva y nos permite acercarnos a Dios es Jesús. O sea, por medio de Jesús es que nosotros podemos ser salvos, tener vida eterna y trascender cualquier tipo de problema. Y ahí está la clave. Hay dos cosas que nombraste. Voy a tocar primero una y después la otra. Una es lo que dice primera de Juan 3:16. Lo voy a buscar acá. Que donde se ve lo que en realidad deberíamos ser las personas, sobre todo las instituciones religiosas que se basan en la Biblia, cómo deberían ser con los demás, para que los demás querramos acercarnos a Dios.
Eso está en primera de Juan 3:16, o sea, cualquier persona, ¿no es cierto?, cómo tiene que comportarse con el otro. En primera de Juan 3:16 dice, conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. O sea, así como Dios nos amó tanto y envió a su Hijo y su Hijo nos salvó, nosotros también tenemos que ser así con las personas. Y ahí radica el valor, ahí es cuando vemos palpable a Dios. ¿Existe Dios? Y lo puedo ver en esta persona o no lo puedo ver. Esta persona dice ser cura, dice ser pastor, dice ser cristiana, dice ser... Claro, creer realmente la fe dentro de un mortal. Pero no... Porque lo que vos decías, creerlo en Dios, en Jesús, el Hijo de Dios. Pero estaba hablando también más allá del Hijo de Dios, el mortal, y lo que se sabe de los libros sagrados de la muerte y resurrección, la conexión que tenía él con ese Dios supremo, dentro de lo que es el arte surrealismo y dentro de lo que es la poesía. Esa gran palabra que vos decís, Dios no es un dogma, Dios no es algo así tan diminuto. Por ahí, si vos ves que una persona se manifiesta como representante de Dios en una institución, como decía Anton, yo no puedo seguir, porque no sé si lo veo tan sagrado como dice. Claro, justamente porque si yo veo que una persona dice algo, pero se comporta de otra manera, me maltrata o maltrata a otros. Es decir, nadie es perfecto, ninguno de los creyentes somos perfectos. Pero no hay que actuar por aparentar o para tener buena reputación. No, estoy reflejando a Cristo realmente, estoy reflejando a Dios, porque la persona nunca se va a acercar a Dios si ve que sobre todo la persona que está en una institución religiosa no trata bien a las personas. Entonces es un poco eso. Y la otra cosa es con respecto a los pensamientos, como hablaba Facusa, esa vorágine de pensamientos, de en qué ecuación está Dios ahí, ¿no? Y la Biblia habla de que nuestros pensamientos son finitos, o sea, no, los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. De hecho, Él puede ver el pasado, presente y futuro y ya sabe lo que nos va a pasar. Y muchas veces no nos otorga cosas o no nos muestra cosas o no nos permite cosas porque nos harían daño. Y muchas veces permite situaciones para que nosotros podamos aprender de eso y no volver a cometer los mismos errores y tener una mejor vida y una mejor relación con los demás. Acá, por ejemplo, empieza el teatro de la crueldad, ¿no? La parte que empiezan a encontrar con otras personas que hablan del teatro. Y todos los otros artistas ven la capacidad que tenía él para el teatro y dicen, ¿quién se cree? ¿Dios? ¿Se cree que sabe más allá de Dios? ¿Se cree supremo? ¿O se cree un interlocutor de Dios? Ahora me gustó poner la música de Box Day, ¿no? Box Day es un grupo también conocido que basó todo en lo que es la Biblia, ¿no? Génesis, las profecías, los libros sapienciales. Es una banda reconocida que reconoció que eso realmente era para componer música también, de manera artística. Sí, tal cual. De hecho, hay muchísima música cristiana que la puedes buscar y todo lo que se basa, digamos, en lo que es el texto sagrado, la palabra de Dios, la Biblia, es música cristiana, ya sea católica o evangélica, ¿no es cierto? Voy a poner stevia en mi té. Bueno, acá una frase que dijo Artaud, porque hoy lo tomamos como referente a Artaud. Yo me consagraré exclusivamente al teatro, como me consideraría el teatro como sangre en el teatro, como realidad de inicio de la creación que es el teatro. Él se dio cuenta que él podía sacar de toda esta cuestión que le pasaba a él a nivel psiquiátrico, podía sacar toda esa realidad utópica, todo ese saber que nadie pensaba que podía sacar él. Él se encuentra adicto porque los médicos reconocen que podía usar opio
y se entra en la división del opio. Y ahí él reconoce que todo esto él podía sacar su parte artística y reconocerse en eso. Yo veo que los libros sapiensales, por ejemplo, o profecías de Bouteille, hablan justamente de el Génesis. Me gustaría escuchar acá. El Génesis. Bueno, justo el tema que tocó ahí, ¿no? Con esa reflexión que mostraste de lo que pensaba todo el teatro. Él pensaba que él podía crear y que todos esos pensamientos que lo sediaban y todo eso lo podía canalizar en una fuerza creadora. Y el Génesis justamente habla de que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nos hizo a su imagen y semejanza. Y habla en plural. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero son esos tres una sola o sea, uno solo. Dios es uno, pero se manifiesta en esas tres representaciones de Él mismo, ¿sí? Entonces, Él como Padre Creador nos creó a la imagen y semejanza de esa Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que nosotros somos creadores por naturaleza, porque fuimos creados a semejanza de Él. Claro, sí, es casi como un estadio de espejo, de más o menos lo que queremos mostrar. En el psicoanálisis se conoce como el personaje, lo que quiero mostrar, la cara visible de lo que quiero mostrar, lo que quiero transmitir. Y otra cosa que a él le pasó en el Teatro de la Crueldad, que fueron muy crueles con él en las críticas de todo lo que él hacía. Y como él empezó a manifestarse con esto, con frases como: no consigo pensar ni comprender que esto es un hueco, que es una intensa sensación de la nada misma. Él reconocía que todo eso que él trascendía y lo hacía transgredir en el teatro era la nada misma, que él de la nada misma, de ese auspicio donde él estaba ahí solo, él se podía encontrar en esa espiritualidad que él tenía, ¿no? Esa búsqueda. Sí, es interesante que en Génesis justamente la Biblia habla del abismo y de esa nada, de que el mundo estaba desordenado, de que estaba vacío, y Dios, con su lenguaje, ¿sí?, creó el mundo a partir de la nada misma. La nada misma, justamente. Él hablaba de eso, de la nada misma. Si nosotros pensamos en los pensadores existencialistas, siempre la búsqueda fue reconocer esa nada, reconocer que al principio no había nada en realidad. Todas las preguntas que se conocen de la filosofía justamente es: ¿qué había antes? Porque hasta se empezó a poner en tela de juicio si realmente los libros sagrados existían de verdad o eran solamente parte de la creación de un hombre, que no nacía de esa nada que existía, sino que eran situaciones que armaron, que fue tan perfecto todo lo que armaron, que empezaron a descreer en esta gran creación de Dios. No pensaban que existía algo supremo, simplemente que eran creaciones del hombre, que el hombre creaba todo eso, y que la nada misma en realidad no tiene lado. La nada es algo que no existe, algo hueco, como lo dice Artaud, algo insignificante, como que se expande pero no hay nada. Es una pregunta filosófica. Claro, claro, es como que a su vez él sentía esa pulsión creadora, pero había mucho sufrimiento, mucha crueldad por todo el maltrato que recibió, por no comprender la enfermedad, porque digo, la psicosis en esa época, digamos, no había tantos avances como para que una persona pudiese hacer un tratamiento acorde, eran muy estigmatizados por la sociedad. Y lo que Jesús nos dice es que nosotros le entreguemos las cargas a Él, que su yugo o su carga o su forma de proceder es más liviana. O sea, nosotros le entregamos todas nuestras cargas a Él se llevó todas esas cargas y nosotros podemos vivir más livianos o livianos. Acá en esta parte del tema de la Biblia se llama muerte y resurrección de Cristo. Justamente así se llama el tema.
Y me gustaría hacer la acotación de que Artaud se niega a defender a una cultura ineficaz que no libera al hombre de tener hambre y cambio, que propone sacar a la cultura ideas como una fuerza intensa como la del hambre. Sacarse hasta el hambre, ¿entendés? Sacarse hasta el hambre. Sentía que la cultura tenía hambre, hambre de saber, y él veía la cultura como algo ineficaz. Cuando lo crucifican a Jesús, también estaban descreídos de que si realmente iba a resucitar. No creían hasta el tercer día que resucitó, no creían, porque era justamente un malestar cultural esto de creer realmente en un ser supremo. Sí, hasta uno de sus discípulos tuvo que tocar su herida para creer. Y en su misericordia Jesús le decía, bueno, porque viste, creíste, bienaventurados los que creen y no, aunque no vean, ¿no? Entonces, hablabas de que el libro sagrado es tan perfecto, hasta el cuerpo humano, o sea, digo, el ADN, la naturaleza. ¿Cómo puede ser que en un mundo tan imperfecto, a su vez, haya tanta perfección en la ingeniería? Y ahí está Dios, es decir, el Big Bang, o perdón, el Big Bang, no era el Big Bang, el Big Bang. Y bueno, ¿y cómo nació el Big Bang? Ahí es cuando la ciencia llega hasta cierto punto y por eso esto de que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, porque la ciencia es dada por Dios. De hecho, la Biblia dice que la sabiduría proviene de Dios. Hay un grupo que se llama Pastoral, que habla mucho del hospicio, este mundo donde estaba sumergido todo. Nosotros nos encontramos en la vida filosofal muchas veces en ese hospicio, en ese encuentro con Él, en ese poder hablar con Dios. No a todos nos pasa, pero en algún momento de nuestra vida nos conectamos con esa religiosidad, con ese mundo interior donde podemos charlar realmente con Dios. ¿Cuál de los versículos podría hablar de este hospicio, de ese encuentro? Del encuentro de Dios, de nosotros con Dios. Nosotros, la palabra que tenemos con Dios, la palabra sagrada con Dios, es el gran hospicio con Él, porque el hospicio se le dice a ese encuentro solitario donde no hay nada, no hay materia. Artaud hablaba mucho de desmaterializar un poco el cuerpo humano. Acá puso una frase que decía: la eficacia de la poesía equivale a un golpe físico, la fuerza proviene del más grande sufrimiento moral y corporal, el cuerpo. Viste que está cuerpo, sangre y espíritu. Ese Sí. encuentro. O sea, nuestro cuerpo es como un envase, ¿sí? Nuestro cuerpo debería ser la cáscara que contiene al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, esa fe, ese encuentro con Dios hace que el Espíritu Santo more en nosotros. Y ahí todo el sufrimiento de la carne, del cuerpo, las enfermedades, todo Jesús pagó para que nosotros seamos libres de eso. Y ese es nuestro primer encuentro con Dios. Ahora, ¿cómo podemos ejercitar en la vida diaria el encuentro con Dios? Con la oración, con el ayuno, con la alabanza, con la música cristiana, cantar, hasta no hace falta que escuchemos, nosotros podemos cantarle a Dios. El hablar con Dios es la oración o el rezo. En otra religión le llaman rezo, ¿sí? Y esa es una forma de tener una comunión, una relación cercana con Dios. No hace falta ser, como dijimos, pastor, cura, conocer toda la Biblia. Sí es bueno estudiarla, sí es bueno comprenderla, sí es bueno tener guía del Espíritu Santo, pero Dios quiere que hoy te encuentres con Él, que diariamente te encuentres con Él y le digas lo que tu sufrimiento, le digas lo que necesitas cambiar de vos, que te limpie, que te ayude. Puedes conocer a Dios leyendo su palabra y podés conocerte a vos mismo a través de conocer a Dios, porque se supone que somos semejanza de Dios. Bueno, Artaud, por ejemplo, haciendo una salvedad acá también, ese encuentro, yo también por ejemplo, cuando voy a comulgar,
hago ayunos espirituales muy fuertes para tomar la Santa Eucaristía. Pero volviendo a la filosofía, ¿no? Y ese encuentro divino que tenemos con Dios, el encuentro de la palabra con Él, las alabanzas, las canciones, todo lo que nos lleva al reconocimiento de ese gran saber. Él tenía como una doctrina muy importante también adentro, de una enfermedad que lo llevó a muchos estadios de exiliarse él mismo de toda esa alienación que tenía con esa enfermedad que él transitaba. Pero tenía como ejes muy fuertes, peleaba contra el capitalismo, contra el marxismo, contra la burguesía. No le gustaba tampoco el comunismo porque sentía que faltaba algo más. Él casi podría decir que él también se consideraba que tenía un Dios interno, que tenía un Dios adentro, que él tenía el don de la palabra, ¿no? En este arte, en esta poesía, él tenía como ese don de reflexión dentro de todo lo que él sufría, de estar internado, de salir del hospicio, de volver. Se me vino a la mente este grupo porque realmente habla de la humanidad en carne, la humanidad que sufre. La humanidad que sufre hambre, decepciones, y esta filosofía que es tan sagrada para todos, ¿no? De repreguntarse, de chiquitos ya nos repreguntamos de dónde venimos, como es cierto, y a dónde vamos, y quién nos guía. Sí, bueno, ahí está donde entra la guía de Dios, ¿no? Jesús, es decir, Dios dijo que iban a haber aflicciones en el mundo, ¿sí? Que iba a haber sufrimiento, que van a haber pruebas, que van a haber conflictos. La vida no es color de rosa, pero se puede superar muchas más cosas teniendo la guía de Dios, teniendo a Dios como nuestro consejero, como nuestro Padre que nos escucha, que nos ama, que nos ayuda, que nos consuela, que nos abraza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos beneficios de seguir a Dios que realmente lo puedo evidenciar en mi vida y en la vida de mucha gente, ¿no? Digo, ahí hay mucha tela como para cortar, como decís vos, que hablaste de, bueno, la conexión con Dios, del sufrimiento, de cómo podemos ver a Dios reflejado en otras personas, de cómo podemos ver a Dios dentro de nosotros y de las cargas que ya vimos cómo Jesús tomó nuestras cargas. Hablamos del ayuno, oración, bueno, de un montón de cosas, y de algo de lo que hablaste recién, que como que perdí el hilo, que quería decirlo también. La filosofía tiene eso. Sí, como que Es mágico. empezamos a... Sí, acá él habla, por ejemplo, de la crueldad de la vida, ¿no? La verdadera crueldad no tiene nada que ver con el desesperanzarnos de los cuerpos, sino de uno mismo. La crueldad de la vida y la superstición, ¿no? A veces preferimos creer en un saumerio, en un atrapasueños, en un amuleto, y no creer que hay algo más allá de todo eso, ¿no? Sí, y fíjense que hasta en el Reiki, una vez me dijeron que Jesús tenía una jerarquía muy alta, si no la más alta en lo que es las energías. Bueno, yo no conozco mucho de eso, pero me dijeron que su jerarquía era muy alta. Y es cuando yo voy viendo todo eso y digo, sí, hay niveles, en el Reiki hay el primer nivel, el segundo nivel. Es gratis creer en Dios, creer en Jesús, y está tan al alcance nuestro. Miren, muchas veces preferimos comprar una medallita, ir a la curandera, meternos en el ocultismo, no sé, tantas cosas. Cuando tenemos al alcance, hasta en el celular, la Biblia, y ahí mucha gente va a empezar a decir, pero el diezmo, la ofrenda, esto que lo otro. Eso también está en la Biblia, o sea, es un mandato bíblico. Pero nadie te va a apuntar con una pistola y Dios no va a bajar su dedo a decir, me tenés que pagar. No, un momentito, eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. ¿Sí? Es parte cualquier edificio tiene que mantenerse con dinero, cualquier edificio necesita aire acondicionado, necesita un micrófono con tu equipo, pero nuestra relación con Dios es lo que prima. Claro, Artaud habla de una alquimia
de una alquimia mental y de una alquimia de estado espiritual. Él dice que nosotros somos seres alquímicos y que tenemos una alquimia mental y espiritual, que a todos nos consagra esa gran fe, ese gran dogma que tenemos, y que todos somos guías espirituales de algo. Vos hablabas del Reiki, ¿no? El Reiki tiene como 3 niveles: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Las energías de por sí existen, porque por eso existe la teoría del Big Bang. La energía magnética que hay en el cosmos existe. Pero ¿por qué no pensar que todo eso que existe también nos eleva un poco más y hay como diferentes planos de la vida que nos siguen conectando con este ser supremo, ¿no? Vos decís, tenemos la Biblia al alcance de nuestras manos, pero para una persona que piensa en el existencialismo o en la filosofía, quizás le cuesta creer que detrás de toda esa Biblia hay algo que lo pueda presagiar, ¿no? Prefieren ir a un gurú que le diga, bueno, te leo la gorra del café o te leo la mano y te doy un mejor presagio, el presagio, ¿no? Él habla del presagio, de eso que viene. Claro, digamos, los pensamientos, como dijimos, de Dios son más grandes que los nuestros y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y muchas veces no queremos aceptarlo, muchas veces no queremos pasar por el proceso. Hagas lo que hagas, elijas lo que elijas estudiar una carrera, el Reiki, tenés que pasar por un proceso necesariamente y tal vez te toca un chanta que te sacó plata y no te dijo cualquier cosa, ¿sí? Y resulta que gastaste dinero en algo que no te iba, no solo no te resolvió el problema, sino que te crea otro nuevo Te problema. crea otro problema y otro económicamente también. Y ahora, cuando nosotros tenemos mucho intelecto y no creemos en que hay algo más, yo quisiera saber, al momento de la muerte, estoy en el lecho de muerte, ¿va a haber alguno que va a estar en su orgullo? Va a decir, no, yo no voy a rezar, no voy a preguntarme qué hay después. Pero les puedo asegurar que cuando, como decía mucha gente, se está cayendo el avión y todos se ponen a rezar o a orar. O sea, hay un instinto del ser humano que siempre está en la búsqueda de Dios, aunque no lo reconozca o no lo quiera reconocer. Hay diferentes momentos en la vida. Yo conocí a Dios de grande. En mi casa nunca pisamos una iglesia, no sabíamos lo que era y sin embargo, de grande Dios me encontró. Bueno, vamos ya cerrando ya el final del programa del Molleré Filosófico, que estuvo muy lindo, la verdad. Él se sumerge al teatro de lo sagrado, ¿no? El involucrarse un poco en lo sagrado. Y habla de una frase que dice, la apuesta en busca de reproducir aparentemente lo caótico en imágenes de sueños. Ahí reside la eficacia. Él empezó a descubrir que sus sueños le decían más de lo que la vida real diurna le decía. El teatro de la crueldad es la función de resultar funcional y precisa como la regulación de sangre en las arterias. Él sentía que todo lo que drenaba de él y todo lo que yacía en él demostraba a través de los sueños cómo él tenía que seguir su vida. Él sentía que los presagios ahí eran los sueños. Claro, Dios se comunica hasta en los sueños que uno tiene. Dios se comunica de muchas formas y los invito a tener una relación con Dios, a preguntarle, a pedirle la guía al Espíritu Santo de que les muestre. Hay muchas formas en las que Dios habla con nosotros y se muestra y se manifiesta. Y nosotros también somos trinos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, que es nuestra voluntad y nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y el espíritu. Así que hay muchas cosas más para hablar en estos episodios. Esperamos que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado. Pueden compartir el video si les gustó el programa. Lo vamos a estar subiendo muy pronto para que lo vean todo. Pongan me gusta, compartan, sigan suscribiéndose y habrá más de la temporada. Y pueden comentar lo que quieran para debatir temas o lo que sea, o si estuvieron no de acuerdo, o profundizar sobre ciertos temas que hablamos. Respetamos todas las opiniones, claro, comenten. Y muy prontamente vamos a estar haciendo, como comenté en el Instagram, sorteos y también vivos. Nos vemos. Un saludo.